Te hablo directo, no te falta talento, te falta disciplina. Este libro, El poder de ser disciplinado, guía para ordenar mente, hábitos y emociones. ¿Listo para dejar excusas y construir éxito real, aunque aún dudes de ti? 1. Disciplina o nada. La diferencia entre querer y hacer. La mayoría de las personas cree que su problema es la falta de motivación, pero si eres honesto contigo, sabes que no es verdad. Tú ya sabes lo que quieres, ya lo has pensado 1000 veces, ya lo has soñado, lo has anotado en cuadernos, lo has visualizado en la noche y lo has contado a personas de confianza. El problema no es que no sepas lo que quieres, el problema es que hay una distancia muy incómoda entre todo lo que dices que deseas y lo que realmente haces cuando nadie te ve, entre el yo que imaginas y el yo que actúa en el día a día, entre tu algún día y tu hoy. Esa distancia silenciosa es el territorio de la disciplina, y duele mirarlo de frente porque ahí no caben excusas ni discursos bonitos, solo hechos. Por eso este capítulo no viene a decirte que sí puedes como si no lo supieras, viene a preguntarte algo incómodo. ¿De verdad estás dispuesto a pagar el precio de vivir lo que dices que quieres o solo te gusta? ¿Fantasear con la idea de que podrías, sin comprometerte en serio? Cuando Brian Tracy habla de disciplina, no lo hace desde el romanticismo, lo hace desde una brutal sencillez. Tu vida, al final, es la suma de tus decisiones repetidas. No importa lo que afirmes, lo que declares o lo que prometas en voz alta. Lo que te está construyendo por dentro son las cosas pequeñas que eliges hacer o no hacer cada día, incluso cuando nadie te aplaude, incluso cuando estás cansado, incluso cuando nadie se entera. Y quizá ahí es donde más te pierdes, en esos momentos microscópicos en los que, en lugar de avanzar 1 centímetro, decides posponerlo para mañana otra vez. ¿Cuántas veces has sentido una claridad profunda a las 2 de la mañana, prometiéndote que desde mañana todo va a cambiar? Y sin embargo, cuando suena la alarma, la misma mano que anoche se sentía poderosa vuelve a aplazar la decisión. No eres un fracaso por eso, eres humano. Pero si no aprendes a mirar con honestidad ese punto exacto donde tu querer se rompe y tu hacer se rinde, vas a seguir repitiendo el mismo año una y otra vez, con diferente calendario, pero con las mismas promesas vencidas. Disciplina no es vivir como un robot ni volverte duro contigo hasta el maltrato. Disciplina es la decisión repetida de honrar lo que dijiste que era importante, incluso cuando la emoción del momento ya se apagó. Todos sabemos lo fácil que es comprometerse cuando hay entusiasmo, cuando acabas de ver un video inspirador, cuando lees una frase de algún autor que admiras y te llena de energía. Pero la vida real no se sostiene con chispazos de entusiasmo, sino con una especie de lealtad silenciosa hacia tus propios acuerdos. ¿Qué promesas te hiciste hace meses que hoy ya ni recuerdas, pero cuya ausencia sientes cada vez que te miras al espejo? Hay una diferencia muy grande entre el deseo y la decisión, y a veces la escondemos detrás de palabras muy espirituales. Decimos que el universo tendrá su momento, que todo es perfecto en tiempos de Dios, o que cuando tenga la energía lo haré. Pero en el fondo sabemos que no se trata de un misterio cósmico, sino de que no hemos sostenido el compromiso suficientes días seguidos. La disciplina, en el sentido más espiritual, no es otra cosa que ordenar la energía de tu atención hacia lo que dices que importa una y otra vez, hasta que el nuevo camino se vuelve más familiar que el viejo hábito de sabotearte. ¿Qué pasaría en tu vida si durante 90 días consecutivos hicieras, sin excusas, eso que sabes que cambiaría todo, aunque fuera en pequeño? No te lo preguntes desde la fantasía, pregúntatelo desde la realidad. ¿Qué es lo que realmente cambiaría tu situación si lo hicieras todos los días durante 3 meses? ¿Y qué es lo que te ha impedido sostenerlo siquiera 3 semanas? Para entender la diferencia entre querer y hacer, pensemos en alguien que podría ser cualquiera de nosotros. Una persona que por años decía que quería ordenar su vida, mejorar su economía, cuidar su cuerpo y construir un proyecto propio. Hablaba de eso con pasión, se emocionaba imaginando cómo sería su rutina ideal, veía videos, leía libros, incluso tomaba notas, pero su día a día era otra cosa. Despertaba tarde, revisaba el teléfono antes de hablar consigo mismo, se dejaba llevar por la urgencia del trabajo, posponía sus proyectos personales para cuando tuviera menos estrés y usaba el cansancio como argumento sagrado para justificar todo lo que no hacía. ¿Te suena familiar? Un día, no por un gran evento,
sino por acumulación de pequeñas decepciones, algo se quebró por dentro. Tal vez fue ver el mismo saldo en la cuenta otra vez, sentir que el cuerpo pedía cambios que nunca llegaban, o notar que un año más se había ido y todo seguía casi igual. En lugar de culpar al mundo, esta vez esta persona se hizo una pregunta diferente. Si nadie viniera a rescatarme, si nadie me diera la fórmula mágica, ¿qué es lo que está completamente en mis manos hoy, aunque sea incómodo? Y ahí apareció una respuesta simple y brutal. Despertarse una hora antes cada día, usar esa primera hora para sí mismo en lugar de para las redes y dedicar al menos 30 minutos diarios a algo que construyera su futuro en lugar de solo sostener su presente. No era una revelación espectacular, era algo que ya sabía desde hace años, pero nunca lo había honrado de verdad. ¿Cuántas cosas sabes que necesitas hacer y sigues tratando como si fueran opcionales? La primera semana de su decisión fue una lucha abierta con su mente. La alarma sonaba y el cuerpo pedía 10 minutos más. Las sábanas parecían más pesadas, las excusas se volvían más inteligentes. Hoy sí necesitas descansar. Mañana madrugas en serio. No pasa nada si empiezas el lunes. No seas tan rígido. La voz de siempre estaba ahí, suave, convincentemente protectora. Pero algo había cambiado. Esta persona ya no discutía con la voz, simplemente se levantaba. Había decidido que la conversación no iba a seguir siendo un debate eterno, iba a ser un hecho. Brian Tracy suele decir que la autodisciplina comienza cuando haces lo que sabes que tienes que hacer, quieras o no quieras, te apetezca o no. Esta persona tomó esa idea y la llevó al terreno más simple. Dejó de preguntar, ¿tengo ganas? Y empezó a preguntarse, ¿es importante? Y si la respuesta era sí, entonces actuaba, aunque fuera con sueño, aunque fuera con incomodidad. ¿Te das cuenta de cuántas decisiones en tu vida estás tomando con base en el tengo ganas y no en el es importante? La segunda semana fue más silenciosa. El cuerpo empezó a adaptarse, la mente seguía quejándose, pero algo muy sutil empezó a suceder. Esa persona comenzó a mirarse distinto, no porque ya tuviera resultados espectaculares, sino porque por primera vez estaba cumpliendo algo que se prometió, no a otros, sino a sí mismo. Y aquí hay un punto profundo. La disciplina no solo construye objetivos, construye identidad. Cada vez que sostienes un compromiso incómodo pero importante, estás enviándole un mensaje a tu inconsciente. Puedes confiar en mí, hago lo que digo. ¿Qué tipo de mensajes te has venido enviando en los últimos años con todas las promesas que has roto contigo mismo? Puede parecer duro, pero gran parte de tu falta de confianza viene de ahí. No de lo que el mundo te hizo, sino de lo que tú dejaste de hacer cuando dijiste que lo harías. ¿Cómo confiar en alguien que siempre dice mañana empiezo y nunca aparece? Eso también se aplica a la relación contigo. A los 30 días aún no había una transformación de película. No había un negocio millonario, ni un cuerpo perfecto, ni una iluminación espiritual. Pero había algo menos visible y mucho más valioso. Una base. Esa persona ya sostenía un hábito diario de presencia consigo misma, una pequeña práctica que se repetía sin ser negociada. Esa hora de la mañana se había convertido en un espacio sagrado para pensar, escribir, leer, avanzar en un proyecto pequeño pero real. Y aunque el mundo exterior todavía no reflejaba grandes cambios, por dentro ya no se sentía igual. Había menos autoengaño, menos ruido, menos culpa. Cuando no cumplimos lo que nos prometemos, el ruido mental sube de volumen, la culpa se convierte en un zumbido constante al fondo del día. Con la disciplina, ese ruido empieza a bajar, no porque todo esté resuelto, sino porque hay coherencia mínima entre lo que piensas y lo que haces. ¿Cuánto ruido interno cargas hoy por todo lo que sabes que podrías estar haciendo y no haces? Poco a poco, las decisiones disciplinadas empezaron a filtrarse en otras áreas. En el trabajo, esta persona dejó de decir sí a todo por miedo y empezó a poner límites claros. En las relaciones puso atención a las dinámicas que lo llevaban a perderse de sí mismo, a negociar sus propios acuerdos internos para no incomodar a otros. En el cuerpo empezó a cuidar detalles pequeños pero constantes. Más agua, menos escape automático en comida y pantallas, más consciencia al moverse. Nada de eso nació de una motivación eufórica, nació de un hilo conductor silencioso. Si digo que algo es importante, lo trato como importante. La disciplina dejó de ser solo levantarse temprano
y se convirtió en una actitud, sostener lo que es valioso, aunque no sea fácil. ¿Qué cosas dices que son importantes en tu vida, pero en la práctica tratas como si fueran secundarias? Tal vez dices que tu salud es prioridad, pero la postergas siempre. Tal vez dices que tu paz mental es prioridad, pero te llenas de compromisos que sabes que te quitan vida. Tal vez dices que tu proyecto personal es importante, pero cada día se queda al final de la fila, detrás de todo lo urgente de los demás. ¿Qué mensaje crees que le envías a tu propia alma cuando la pones siempre de última? Desde una mirada metafísica, la disciplina es también una declaración al universo acerca de cómo usas la energía que se te entrega cada día. Todos recibimos 24 horas, pero no todos las tratamos igual. Algunos las gastan apagando incendios que ellos mismos encendieron por falta de orden interno. Otros las invierten en construir algo que, aunque todavía no se vea, tiene raíz. Cuando empiezas a ordenar tu tiempo y tu comportamiento, estás organizando tu campo de energía. Es como si le dijeras a la vida, estoy listo para más, porque sé qué hacer con lo que tengo. Si quisieras que llegaran más oportunidades, más recursos, más conexiones, ¿tu manera de vivir hoy muestra que sabrías cómo sostenerlas o todavía estás en el modo de perder lo que llega por falta de estructura interna? No se trata de castigarte con esa pregunta, se trata de observarte sin maquillaje. Volvamos a esa persona anónima. No era alguien extraordinario, no tenía talentos más grandes que los tuyos, no tuvo una iluminación mística. Lo que cambió fue que dejó de confundirse a sí mismo. Dejó de contar la historia de «quiero cambiar», mientras vivía cada día como siempre. Empezó a aceptar algo incómodo, que querer no es suficiente, que el universo responde cuando tú respondes, que la fe sin actos coherentes se convierte en fantasía. Así que comenzó a medirse no por sus intenciones, sino por sus acciones diarias. Al final del día, en lugar de preguntarse «¿me porté bien?», se preguntaba «¿fui leal a lo que dije que era importante para mí?». Algunas noches la respuesta era no, y en lugar de ahogarse en culpa, ajustaba. La disciplina real no es perfección, es corrección constante. ¿Cómo reaccionas tú cuando rompes un compromiso contigo? ¿Te castigas y abandonas todo, o ajustas y vuelves a empezar sin drama? Puede que haya una parte de ti que teme la disciplina porque la confunde con rigidez, con perder libertad, con dejar de disfrutar la vida. Pero la verdad es que lo que más roba tu libertad no es la disciplina, es tu falta de ella. Cuando no eres disciplinado con tu dinero, tus deudas deciden por ti. Cuando no eres disciplinado con tu cuerpo, el cansancio y la enfermedad deciden por ti. Cuando no eres disciplinado con tus emociones, tus impulsos deciden por ti. En cambio, cuando empiezas a entrenar tu voluntad, descubres una libertad distinta, la de no ser esclavo del antojo del momento. Brian Tracy insiste mucho en esto. Posponer la gratificación inmediata para obtener un beneficio mayor es una de las claves del éxito real. La verdad brutal. Sin hábitos no hay destino. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere mirar de frente porque desmonta la fantasía de que algún día todo va a cambiar casi por arte de magia. Tu vida no se está construyendo con tus intenciones, ni con tus deseos más profundos, ni con las conversaciones que tienes cuando te sientes inspirado. Tu vida se está construyendo con lo que repites sin darte cuenta, con eso que haces casi en automático cada día, con tus hábitos silenciosos. Puedes tener un corazón enorme, sueños gigantes, una espiritualidad muy bonita, pero si tus hábitos no acompañan eso, tu destino va en otra dirección. Y duele admitirlo porque significa aceptar que no es la suerte ni el mundo, ni Dios, quienes deciden tanto por ti como lo hacen tus costumbres diarias. A veces, basta con mirar un solo día tuyo, uno cualquiera, sin maquillaje, para entender por qué te sientes como te sientes. Desde que suena la alarma, ¿qué haces? ¿La apagas 3 veces o te levantas a la primera? ¿Lo primero que miras es una pantalla o a ti mismo? ¿Desayunas con calma o sales corriendo porque vas tarde otra vez? ¿Te das espacios para pensar o vas apagando incendios ajenos todo el día? ¿Llevas semanas posponiendo esa conversación importante, ese proyecto, ese cambio de hábito que dices que sí o sí harás este año? Y no te lo pregunto para que te culpes, sino para que veas algo con honestidad. No existe un gran destino separado de tus pequeños rituales diarios. Como suele decir Brian Tracy, tu futuro se ve en lo que haces de manera repetida, no en lo que dices que harás cuando todo esté mejor. En el fondo tú ya has notado esto.
Lo sientes cuando llega la noche y haces ese repaso silencioso del día. A veces te prometes que mañana será distinto, pero al día siguiente vuelves a caer en los mismos patrones, y cuando se repite muchas veces, aparece una sensación muy dura. Empiezas a dudar de ti, no porque seas incapaz, sino porque ves que hay una distancia entre lo que sabes y lo que aplicas, entre lo que entiendes en teoría y lo que se vuelve carne en tu rutina. ¿Cuántas cosas has comprendido ya sobre la mente, las emociones, la disciplina, y sin embargo, tu forma de vivir sigue siendo muy parecida a hace unos años? Es como si llevaras dentro un mapa precioso y detallado, pero insistieras en caminar todos los días sin mirar ese mapa, siguiendo los mismos caminos de siempre. Desde la psicología se habla mucho del poder del hábito, porque el cerebro busca ahorrar energía. Todo lo que se puede convertir en automático lo convierte, aunque no sea lo más sano. Si aprendiste a calmar la ansiedad comiendo, mirando el móvil o evadiéndote, tu mente va a repetir esa ruta una y otra vez porque es la conocida. Si aprendiste a huir de las conversaciones difíciles, tu cuerpo va a reaccionar con la misma incomodidad cada vez que se acerque un conflicto. Si te acostumbraste a verte como alguien que empieza con fuerza pero nunca termina nada, cada proyecto nuevo va a estar teñido por esa creencia. Y aquí entra la dimensión espiritual. El universo, la vida, como quieras llamarlo, responde más a tu vibración habitual que a tus chispazos ocasionales de inspiración. Tu vibración no es un concepto abstracto, son tus estados dominantes, tus actitudes repetidas, tu forma de reaccionar casi siempre. ¿Qué estás emitiendo la mayor parte del tiempo, incluso cuando no te estás observando? Hay una historia sencilla, muy humana, que ilustra esto de una forma más cercana. Piensa en una persona que lleva años diciendo que quiere un destino distinto, una vida con más tranquilidad económica, relaciones más sanas, un cuerpo más fuerte, una mente más en paz. No lo dice desde la vanidad, lo dice desde un cansancio real. Está agotada de sentir que vive sobreviviendo. Ha leído libros, ha escuchado audiolibros, ha tomado notas, incluso ha hecho planes detallados en cuadernos y aplicaciones, pero su día a día es otro. Su mañana empieza siempre con prisa, sin espacio para respirar, con la sensación de ir tarde a todo. En el trabajo acepta tareas que no le corresponden por miedo a decir que no. Luego se queja por dentro, llega a casa saturada y se refugia en pantallas y comida rápida porque no le da la vida para más. Al final del día se promete que mañana sí va a madrugar para hacer ejercicio, meditar o avanzar en ese proyecto paralelo. Pero cuando suena la alarma, el cuerpo está pesado y la mente convence. Hoy no, hoy estás muy cansada, mejor el lunes. ¿Te suena en parte a ti? Esta persona vivía atrapada en una idea bonita. Algún día voy a estar mejor. Pero ese algún día era un lugar imaginario que nunca llegaba, justamente porque no había nada que lo conectara con el presente. Un día, sin un gran drama, simplemente tras muchas pequeñas frustraciones acumuladas, se dio cuenta de algo muy simple y muy duro. Llevaba años soñando con otro destino, pero seguía construyendo el mismo día. Sus hábitos no habían cambiado casi nada, y en un momento de honestidad cruda consigo misma se hizo una pregunta que le dolió. Si sigo viviendo como vivo hoy, ¿a qué destino real me están llevando mis hábitos? Tal vez tú podrías hacerte esa misma pregunta ahora, sin el filtro del deseo, solo mirando lo que repites. ¿A dónde te está llevando tu forma de vivir? A partir de esa pregunta, no vino un cambio radical de 180 grados. Vino algo más humilde. Elegir solo 2 hábitos concretos que sí estuvieran alineados con el destino que deseaba. Eligió, por ejemplo, dedicar cada día una franja de tiempo corta pero intocable a su proyecto personal y eligió cuidar mejor el inicio de la mañana. Nada vistoso, nada de retos extremos, nada de desde mañana soy otra persona. Solo decidió que habría 2 pilares nuevos que se repetirían. Pasara lo que pasara. Y claro, los primeros días fueron difíciles. La mente protestó. El entorno no entendía, el cansancio se hizo notar. Pero esta vez hubo una diferencia. No estaba intentando cambiar su vida entera de una vez. Estaba cambiando su día de forma concreta. Y aquí aparece una verdad espiritual profunda. El tiempo no se transforma en bloques gigantes llamados años. Se transforma en pequeños fragmentos que se repiten. Si cambias el fragmento, con paciencia, cambias el destino.
Brian Tracy suele insistir en que el éxito no es un evento, sino la consecuencia lógica de pequeños actos de disciplina repetidos. No hay nada mágico en ello, pero tampoco nada frío, porque en el fondo tus hábitos son decisiones emocionales, son formas de cuidarte o de abandonarte, son modos de darte o quitarte respeto. Cuando esta persona empezó a sostener esos dos hábitos, algo en su autoimagen empezó a sanar. No porque viera resultados inmediatos, sino porque comenzó a sentirse alguien que cumple. Y quizá aquí hay algo que te toque a ti también. ¿Cómo cambiaría tu relación contigo mismo si por fin tuvieras al menos un hábito noble que respetaras todos los días sin negociarlo? No hace falta que sea enorme, basta con que sea coherente con lo que dices que quieres. En lo metafísico se habla de que la energía sigue al enfoque. Tus hábitos son la forma más concreta de enfoque que existe. Tú puedes decir que tu propósito es uno, pero tu energía va a donde van tus hábitos. Si tus hábitos están dirigidos principalmente a distraerte, sobrevivir, complacer, evitar el dolor, es lógico que tu vida se llene de más de lo mismo. Si poco a poco empiezas a orientar algunos hábitos hacia la creación, la expansión, la honestidad contigo, no puedes esperar que nada cambie de la noche a la mañana, pero sí puedes confiar en que estás moviendo el eje de tu destino. La pregunta es, ¿hacia dónde se repiten tus pasos sin que lo notes? Y aquí conviene mirar áreas específicas de tu vida, no desde la teoría, sino desde lo que haces de lunes a domingo. En el trabajo, ¿cuál es tu hábito dominante? ¿Hacer solo lo justo para llegar, decir que sí a todo, o avanzar cada día un poco en mejorar tu valor, en aprender algo nuevo, en poner límites sanos? En tus relaciones, ¿qué repites? Silenciarte para no incomodar, explotar cuando acumulas demasiado, huir ante el conflicto o conversar con honestidad incómoda pero respetuosa cada vez que algo se desajusta. En tu cuerpo, ¿qué eliges casi siempre? ¿Moverte lo mínimo? ¿Comer según la ansiedad? ¿Dormir siempre tarde? ¿O hacer pequeños ajustes que, sostenidos, construyan salud? Y en tu vida interior, quizá lo más importante, ¿tienes el hábito de escucharte cada día, aunque sea unos minutos, o solo te escuchas cuando ya no puedes más y el cuerpo te exige parar? No se trata de que te conviertas en tu propio juez, sino en tu propio testigo lúcido. Dejar de contarte películas y empezar a reconocer, estos son mis hábitos, así estoy destinando mi vida. Volvamos a esa persona anónima. Con los meses, sus pequeños hábitos nuevos comenzaron a producir resultados visibles. No fue una explosión, fue una acumulación. Ese tiempo diario dedicado a su proyecto empezó a generar oportunidades. Algo que antes estaba siempre en el cajón de cuando tenga tiempo, se convirtió en algo vivo. Y curiosamente, no solo cambió su economía con el tiempo, cambió también su dignidad. Al ver que podía sostener un compromiso, empezó a atreverse a tomar decisiones más grandes, dejar espacios que ya no respetaban su valor, aceptar desafíos que antes rechazaba por miedo, pedir ayuda cuando era necesario sin sentirse menos por ello. Lo interesante es que todo eso fue consecuencia de un cambio interior. Empezó a verse como alguien capaz de construir su destino en lugar de solo padecerlo. Y todo eso inició en algo tan poco espectacular como dos hábitos sostenidos. Tal vez miras tu vida ahora y la sientes caótica, dispersa, llena de frentes abiertos. Quizá te preguntas por dónde empezar si todo se siente urgente. La verdad brutal es que, aunque no puedas arreglarlo todo a la vez, sí puedes decidir qué se repite a partir de hoy. No estás obligado a seguir viviendo como hasta ahora solo porque ya llevas años haciéndolo. No importa lo espiritual que te consideres, lo que estudies, lo que creas. Si tus días no cambian, tu destino tampoco. La espiritualidad, sin hábitos que la encarnen, se convierte en un discurso. La psicología, sin hábitos que la sostengan, se queda en conceptos. La disciplina es ese puente incómodo entre el entendimiento y la realidad. ¿Qué ideas llevas mucho tiempo entendiendo pero no has traducido en acciones concretas que se repitan? Quizá te convendría reconocer que algunos de tus hábitos actuales son la mejor explicación de por qué te sientes como te sientes, y no para castigarte, sino para recuperar poder. Porque si tus hábitos actuales te trajeron hasta aquí, entonces nuevos hábitos pueden llevarte a otro lugar. Hay algo más que vale la pena decir con calma. Tus hábitos también están al servicio de tus heridas. Muchos de ellos son estrategias de protección emocional. Te quedas hasta tarde viendo cualquier cosa porque no quieres escuchar el silencio que te confronta.
Comes o bebes de cierta manera no solo por gusto, sino para aplacar una incomodidad que no sabes nombrar. Te llenas de tareas para no mirar el vacío que sientes cuando te quedas a solas. Cambiar esos hábitos no es solo cuestión de fuerza de voluntad, es un acto de amor propio y de humildad. Implica reconocer que ya no quieres seguir anestesiando el mismo dolor de siempre, que estás dispuesto a sentir un poco más de incomodidad ahora para no vivir anestesiado toda la vida. 3. Tu mente te miente. ¿Cómo vencer la excusa? Mañana empiezo. Hay una escena que quizá conoces demasiado bien. Te sientas, miras tu vida por dentro y sientes un pequeño nudo en el pecho. Sabes que necesitas hacer cambios, que no puedes seguir así, que hay hábitos que te están apagando, proyectos que has postergado demasiado, conversaciones que te debes a ti mismo. Te prometes con una sinceridad real que esto no puede seguir igual. Y de repente aparece una frase que suena suave, lógica, casi cariñosa. Mañana empiezo. En ese momento te baja un poco la presión, te calmas, sientes que ya tomaste una decisión, que ya hiciste algo, pero en realidad no hiciste nada todavía, solo le entregaste tu poder a un futuro que nunca llega. Esa voz no es tu enemiga, pero tampoco es la verdad. Es tu mente tratando de protegerte y muchas veces mintiéndote para que no salgas de lo conocido. Una de las cosas más difíciles de aceptar cuando empiezas a trabajar de verdad en tu disciplina es que tu mente no siempre está de tu lado. Su función principal no es tu realización, es tu supervivencia. Y para el cerebro, sobrevivir es seguir en lo que conoce, aunque te duela. Por eso, cuando aparece un cambio que implica incomodidad, esfuerzo, confrontación, tu mente reacciona como si estuvieras en peligro. Te lanza pensamientos razonables. Hoy tuviste un día muy pesado. No hace falta ser tan radical. Mejor empieza poco a poco. No tiene sentido empezar un miércoles. Mejor arrancas el lunes. Si comienzas hoy y fallas, te vas a sentir peor. Mejor esperar a estar preparado. Suena convincente, suena hasta sabio, pero en el fondo es la misma jugada. Retrasar el momento de cruzar la línea entre pensar y hacer. ¿Cuántas veces has sentido esa especie de negociación interna que te termina llevando al mismo lugar? Mañana, luego, después. Brian Tracy repite una idea muy incómoda. El autoengaño es uno de los mayores obstáculos para el éxito personal. No hablamos de mentirle al mundo, sino de la sutileza con la que nos mentimos a nosotros mismos para evitar el esfuerzo. Y la frase «mañana empiezo» es quizá una de las formas más comunes de autoengaño. No suena destructiva, suena responsable incluso. Te da la ilusión de compromiso sin pedirte acción inmediata. ¿Cuántos mañana empiezo acumulados llevas ya si miras hacia atrás con honestidad? Tu mente no es malvada, no te quiere arruinar la vida, simplemente aprendió durante años a buscar atajos para evitar la incomodidad. Cada vez que intentaste cambiar algo y sentiste miedo, vergüenza o fracaso, se guardó el registro. Entonces ahora, cuando asoma la idea de volver a intentarlo, te susurra: no te metas en eso todavía, mejor organicémoslo bien y arrancamos otro día. Pero tú ya sabes que ese bien nunca llega perfecto. La verdad brutal es que si esperas a que desaparezca el miedo o a sentirte listo, no vas a empezar, porque el miedo no se va antes de actuar, se transforma mientras actúas, y tu mente seguirá diciéndote mañana, como una madre sobreprotectora que por cuidarte termina encerrándote. Imagina a una persona cualquiera, que podría ser tú. Lleva años sintiendo que no está viviendo la vida que quiere, tiene talento, ideas, incluso oportunidades que se asoman de vez en cuando, pero hay una sensación de estar siempre en deuda consigo misma. Ha dicho muchas veces que va a cambiar de trabajo, que va a mejorar su relación con el cuerpo, que va a organizar sus finanzas, que va a darle una oportunidad seria a ese proyecto que le ilusiona. Y no lo dice para quedar bien, lo dice porque lo siente de verdad. Un día, después de otro episodio de frustración, se mira al espejo y se hace la promesa con lágrimas contenidas. Ya, hasta aquí, mañana empiezo de verdad. Se va a dormir con una pequeña paz, como si el simple hecho de haber decidido cambiara algo. Pero al día siguiente, la historia se repite. Suena la alarma, el cuerpo está pesado, la mente le recuerda que hoy hay mucho que hacer, que no durmió tan bien, que empezar cansado no es inteligente. Así que la frase regresa. Hoy no, mejor mañana, pero ahora sí en serio. Y así, día tras día,
la vida se le va llenando de mañanas que nunca se convierten en hoy. Lo que cambió para esta persona no fue un golpe de suerte ni una motivación enorme, fue algo más silencioso. Un día se cansó, pero no de su situación, sino de creerse sus propias excusas. Empezó a notar el patrón. Se dio cuenta de que cada vez que decía «mañana empiezo», aparecía una sensación de alivio momentáneo y luego todo seguía igual. Se preguntó algo que quizá también podrías preguntarte. Si mis decisiones fueran una persona, ¿le confiaría mi vida a alguien que siempre dice mañana? Pudo ver la mentira con claridad. Esa voz que sonaba tan lógica en realidad estaba protegiendo su miedo, no su destino. Y ahí se abrió una brecha pequeña pero decisiva. Dejó de tenerle tanta fe a todo lo que pensaba. Desde la psicología sabemos que los pensamientos automáticos no son hechos, son interpretaciones. Sin embargo, la mayoría del tiempo los vivimos como verdades absolutas. Si piensas «estoy cansado, no puedo», lo sientes como una realidad indiscutible. Si piensas «no tiene sentido empezar ahora», lo tratas como una conclusión. Rara vez te preguntas «¿esto que estoy pensando es verdad o es una forma elegante de evitar el esfuerzo?». ¿Qué pasaría si empezaras a relacionarte con tu mente como con alguien que te quiere mucho, pero que no siempre sabe qué es lo mejor para ti? Alguien que, por miedo a verte sufrir, te mantiene donde estás aunque te esté haciendo daño. La dimensión metafísica de todo esto va un poco más allá. Cada vez que dices «mañana empiezo», estás emitiendo una energía de postergación. Le estás diciendo a la vida, a Dios, al universo, como quieras llamarlo: «Mi cambio es importante, pero no tanto como para hacerlo ahora». Y la vida responde en el mismo idioma. Las oportunidades, las señales, incluso las personas que podrían ayudarte, tienden a vibrar con tu frecuencia. Si tu frecuencia es luego, aparecerán situaciones que confirmen ese luego. A veces incluso la realidad parece darte la razón. Se complica el día justo cuando ibas a comenzar. Surge un imprevisto, te sientes mal, y lo tomas como una señal de que no era el momento. Pero, ¿y si a veces esas complicaciones no son una señal para detenerte, sino una prueba suave de tu compromiso? Brian Tracy dice que siempre que te comprometes de verdad con un objetivo, la vida te presenta pequeñas resistencias para fortalecer tu decisión. Si las tomas como excusas para hacerte atrás, refuerzas el patrón de mañana. Si las atraviesas, le enseñas a tu mente una verdad nueva, que puedes actuar incluso cuando las condiciones no son perfectas. Volvamos a la persona anónima. El día que algo cambió no fue porque se sintiera fuerte, fue porque decidió desconfiar un poco de su mente. La escena fue simple. De nuevo sonó la alarma. De nuevo apareció el pensamiento: «Hoy no puedo, mejor mañana». Pero esta vez, en lugar de obedecer, se detuvo un instante a observarlo. Notó cómo la excusa venía acompañada de una sensación de alivio anticipado. Si aceptaba el mañana, podía seguir en la cama un rato más, evitar el esfuerzo, no enfrentarse al miedo de fallar. Se dio cuenta de que toda su biografía reciente estaba llena de esa misma secuencia: idea, entusiasmo, excusa, postergación. Y en un gesto que pareció mínimo desde afuera, pero fue gigantesco por dentro, se dijo: «Hoy no te creo». No dijo «nunca más me pasará esto», solo cuestionó esa vez. Se levantó igualmente cansado, igual de desganado, pero se levantó. Y ahí, en ese acto pequeño, se rompió un hechizo que llevaba años activo. A partir de ese día, empezó a practicar algo que puede ser muy útil: separar el pensamiento de la acción. Empezó a darse cuenta de que no necesitaba sentirse listo para moverse. No intentó discutir con la mente, solo dejó de tomar sus excusas como órdenes. Cuando la voz decía «mejor más tarde», anotaba el pensamiento mentalmente y hacía lo que había decidido. Algunas veces se equivocó, claro. Hubo días en los que volvió a creerle al mañana, y al final del día sintió esa mezcla de culpa y resignación. Pero incluso esos días ya no eran iguales. Ahora veía el mecanismo. Ya no era tan inocente frente a sus mentiras internas. Podía decirse: «no empecé hoy», pero no porque no pueda, sino porque elegí escuchar la excusa. Y solo esa diferencia cambiaba la forma en que se veía a sí mismo. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces pospones algo importante no porque sea imposible, sino porque tu mente te ofrece una alternativa cómoda envuelta en lógica? Empieza cuando tengas más tiempo. Hazlo cuando estés más tranquilo. No es buen momento con todo lo que está pasando. Y sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste esa combinación perfecta de tiempo, tranquilidad y energía que esperas?
Quizá no se trata de que ese momento ideal no exista, sino de que solo llega para quienes se mueven incluso cuando el momento no es ideal. En términos espiritual prácticos, el hoy es la única puerta por la que la vida puede entrar. El mañana es solo una idea. Cuando alargas una y otra vez el momento de actuar, envías tu energía siempre hacia una puerta que no se abre porque no existe todavía. La persona de nuestra historia no se convirtió de repente en alguien que nunca pospone nada. Sigue siendo humana, con cansancio, con días de desorden, pero empezó a usar una pregunta sencilla como ancla. ¿Qué versión de mí está hablando ahora? Si la voz que decía «mañana empiezo» venía cargada de miedo, de autojustificación, de ganas de evitar una incomodidad, reconocía que esa era su versión asustada, no la más sabia, y trataba de darle la palabra a otra parte de sí, más adulta, más responsable, que le decía «no necesitamos que sea perfecto, solo necesita empezar». Este diálogo interno, que puede sonar simbólico, en realidad es muy práctico. Te permite no tomar tus pensamientos como una sola voz monolítica. Dentro de ti hay una parte que quiere crecer y otra que quiere quedarse donde está. ¿A cuál estás escuchando más seguido? Brian Tracy habla de comerse el sapo como metáfora de hacer primero lo más importante y difícil del día. Pero para llegar siquiera a esa acción, muchas veces hay que dar un paso previo, dejar de negociar con la mente que quiere posponer. Quizá te ayude a empezar por acciones tan pequeñas que tu mente no pueda justificarlas como un peligro. Por ejemplo, en lugar de «mañana empiezo el gimnasio y voy 1 hora diaria», podrías decirte «hoy, solo hoy, salgo a caminar 10 minutos». Tu mente intentará decirte «eso no sirve para nada, mejor cuando puedas hacerlo bien». Y ahí es donde necesitas recordar la trampa. Esa misma mente que se queja de que no haces nada, también desprecia los pasos pequeños. Si le haces caso, siempre pierdes. ¿Cuántas veces has descartado una acción pequeña porque no era suficientemente grande y al final no hiciste nada? La dimensión metafísica tiene otro matiz aquí. Cada vez que eliges un acto pequeño hoy, aunque no sea perfecto, generas una frecuencia de movimiento, de presencia. Es como encender una luz en una habitación que llevaba tiempo a oscuras. Al principio la luz es tenue, pero cambia la atmósfera. La vida responde a esa luz con experiencias, personas y oportunidades que no llegan cuando todo está apático. Muchas veces estás esperando a que la motivación llegue para empezar, cuando en realidad la motivación es consecuencia de verte actuar. Es el resultado, no la causa. ¿Cómo te sientes contigo cuando, al final de un día, sabes que diste al menos un paso, por mínimo que sea, en dirección a lo que deseas? Y al contrario, ¿cómo te sientes cuando otra vez te creíste el «mañana empiezo» y la noche te está pasando factura? No se trata de que te castigues, se trata de que veas el costo real de esa frase. La persona de la que te hablé empezó a tomar nota de sus propios automatismos. Cada vez que se descubría diciendo luego, después, más tarde, se preguntaba si realmente fuera hoy la única oportunidad de hacerlo, ¿qué escogería? Algunas veces se daba cuenta de que, efectivamente, lo podía dejar sin mayor consecuencia, pero otras veces sentía claramente que estaba cediendo por miedo. En esas ocasiones se daba el regalo de actuar a pesar del miedo, aunque fuera en algo pequeño. Con el tiempo empezó a notar algo hermoso. Su mente, que al principio era una máquina de excusas, comenzó a suavizarse. Ya no tenía que luchar tanto. La voz de «mañana empiezo» seguía apareciendo, pero cada vez tenía menos fuerza. Era como un viejo hábito que se apaga poco a poco cuando deja de recibir atención. 4. Domina tu cuerpo. El ritual diario que te vuelve imparable. Hay algo que pocas veces nos atrevemos a reconocer con honestidad. Muchas de las decisiones que llamamos mentales las está tomando en realidad nuestro cuerpo antes que nuestra razón. El día que dices «no puedo más», no solo lo dice tu mente, lo dice tu espalda cargada, tu respiración cortada, tus ojos cansados. El momento en el que decides posponer algo importante, tu cuerpo ya está pesado, ya busca la silla, la cama, el sofá. Y sin embargo, cuando hablamos de disciplina, casi siempre pensamos en fuerza de voluntad, en motivación mental, en frases inspiradoras, y dejamos de lado este hecho simple. Si tu cuerpo no te acompaña, tu mente va a tener que luchar contra una resistencia enorme cada día. No es que seas débil, es que intentas construir una vida fuerte dentro de un vehículo agotado.
No se trata de tener el cuerpo perfecto, sino de recuperar una relación consciente con tu cuerpo para que deje de ser un obstáculo y se convierta en tu aliado. Brian Tracy habla mucho de rendimiento, de cómo tu energía física determina tu productividad y tu capacidad de tomar buenas decisiones. Pero más allá de la productividad, hay algo más íntimo. La manera en que habitas tu cuerpo influye directamente en cómo te habitas a ti. Piensa en un día cualquiera en el que te has sentido derrotado sin una razón aparente. Si miras más de cerca, ¿cómo habías dormido? ¿Qué habías comido? ¿Cuánto te habías movido? ¿Cuánto tiempo estuviste encorvado frente a una pantalla? A veces atribuimos todo al estado de ánimo, cuando en realidad hay una biología agotada pidiendo auxilio. Tu cuerpo habla, solo que rara vez te detienes a escucharlo con respeto, y cuando no lo escuchas en lo pequeño, termina gritándote en lo grande. Dominar tu cuerpo no es controlarlo desde la violencia, es aprender a guiarlo, a educarlo, a sostenerlo como quien cuida el instrumento desde el que toca la música de su vida. Imagina una escena que quizá conoces. Alguien se levanta ya tarde, corre al baño, mira el móvil antes de mirarse a sí mismo, toma café en vez de agua, come lo primero que encuentra, pasa horas sentado en la misma postura, aguanta hambre, aguanta sed, aguanta ganas de ir al baño por terminar algo. Llega la noche con dolor de cabeza, recurre a azúcar o pantallas para bajarse el estrés y se acuesta tarde con la mente encendida y el cuerpo exhausto. Esa secuencia repetida durante años no es solo una rutina, es un ritual inconsciente. La pregunta incómoda es, ¿qué tipo de persona crees que se construye a partir de ese ritual diario? ¿Cómo pretender claridad, presencia, paciencia, ambición sana, si la base física sobre la que todo eso se apoya es frágil, desordenada, descuidada? No se trata de juicio, se trata de causa y efecto. Desde la psicología sabemos que el cuerpo es también memoria. Guarda tensiones, posturas, gestos que se repiten según las emociones que más vives. Tu manera de caminar cuando estás derrotado no es la misma que cuando te sientes digno. La forma en que respiras cuando tienes miedo no es la misma que cuando te sientes en paz. Y sin embargo, solemos esperar a que cambie la emoción para cambiar la postura, sin recordar que también funciona al revés. Si cambias la postura, la respiración, el ritmo, poco a poco, la emoción se ajusta. ¿Qué pasaría si, en vez de esperar a sentirte con energía para cuidar tu cuerpo, usaras un ritual diario sencillo como puerta de entrada a ese estado que tanto buscas? Te cuento la historia de una persona que durante años se sintió atrapada en una contradicción muy humana. Por un lado, quería avanzar profesionalmente, tener claridad mental, tomar mejores decisiones, pero por otro lado, trataba a su cuerpo como una bolsa de carga a la que solo se le pedía resistir. Se decía a sí misma que no tenía tiempo para hacer ejercicio, que ya se cuidaría cuando todo estuviera más calmado. Mientras tanto, su día a día se llenaba de hábitos sutilmente destructivos. Comía rápido, sin presencia, entre pantallas, dormía poco y mal. Usaba el café como muleta para seguir rindiendo, posponía revisiones médicas, aceptaba vivir con dolor de espalda, con tensión en el cuello, con digestiones pesadas, como si eso fuera normal. Un día, después de un episodio de ansiedad fuerte en el que sintió que el cuerpo se le salía de control, decidió que no podía seguir funcionando así. No llegó a esa decisión desde la culpa, sino desde un cansancio que ya no era solo físico. Era existencial. Se dio cuenta de que estaba construyendo proyectos con una base que en cualquier momento podía romperse, y se hizo una pregunta dolorosa. ¿De qué sirve todo lo que quiero construir si el cuerpo que lo tiene que sostener lo trato como algo descartable? A partir de ahí, no apareció un plan perfecto, sino una intención distinta: crear un ritual diario para honrar al cuerpo como parte esencial de su disciplina, no como algo accesorio. Lo que hizo fue sorprendentemente sencillo, casi decepcionante para una mente acostumbrada a buscar soluciones complicadas. Eligió un espacio del día, al inicio de la mañana, para hacer 3 cosas constantes, aunque al principio fueran muy pequeñas: mover el cuerpo, respirar con conciencia y alimentarlo con algo que no lo destruyera. No era una rutina de atleta, era un gesto de respeto. Al principio su mente protestó: esto no es suficiente. No estás haciendo un cambio de verdad. Deberías estar trabajando en lugar de perder tiempo en esto. Pero esta persona estaba decidida a educar a su cuerpo y a su mente al mismo tiempo. Así que siguió.
Su ritual podría sonar casi ridículo comparado con las expectativas de las redes sociales. 10 o 15 minutos de movimiento suave, a veces estiramientos, a veces una caminata corta, a veces ejercicios básicos con el propio peso. 5 minutos de respiración profunda, simplemente inhalando y exhalando con presencia, sintiendo el aire entrar y salir, observando cómo el pecho se abre, cómo los hombros se suavizan y una elección consciente de lo primero que entraba en su estómago, intentando que no fuera puro azúcar o algo que le disparara picos de energía falsos. No parecía la gran cosa, pero había una diferencia inmensa. Por primera vez en años había instalado un ritual diario donde el cuerpo no era lo que aguanta, sino lo que se honra. ¿Qué tipo de mensaje crees que empezó a recibir su inconsciente con eso? Brian Tracy suele decir que tu cuerpo es el vehículo con el que atraviesas la vida, y que nadie en su sano juicio haría un viaje largo con un coche al que nunca revisa el aceite, los frenos o las ruedas. Y sin embargo, muchas veces hacemos eso con nosotros mismos. Queremos llegar lejos con un cuerpo al que solo le pedimos, pero al que casi nunca le damos. Esta persona anónima empezó a notar cambios sutiles antes de que hubiera resultados visibles en el espejo. Por ejemplo, se dio cuenta de que su paciencia aumentaba un poco los días en que respetaba su ritual. Llegaba al trabajo con una mente menos reactiva, con más espacio entre estímulo y respuesta. Empezó a sostener mejor las conversaciones difíciles, no porque se hubiera vuelto de repente más sabia, sino porque su sistema nervioso estaba un poco menos saturado. También notó algo que no esperaba. Sus decisiones sobre comida, sobre descanso, sobre límites en el trabajo, comenzaron a cambiar por sí solas. Cuando uno de tus rituales diarios es honrar al cuerpo, se hace más difícil, emocionalmente, tratarlo como un basurero el resto del día. No porque te prohíbas cosas, sino porque empiezas a sentir la diferencia entre lo que te hace bien y lo que solo te adormece. Y aquí aparece algo importante. Dominar tu cuerpo no es someterlo a una obediencia militar, es desarrollar sensibilidad. ¿Cuánto hace que no te detienes a sentir realmente tu postura, tu respiración, tu ritmo cardíaco, no desde el miedo, sino desde la curiosidad? Hay una dimensión metafísica muy profunda en todo esto. Tu cuerpo es la interfaz entre tu mundo interior y el mundo exterior. Es a través de tu cuerpo que tus ideas se convierten en acciones, que tus emociones se convierten en gestos, que tu espíritu se convierte en presencia. Si tu cuerpo está continuamente en modo supervivencia, es más difícil sostener estados de conciencia elevados, no porque sea imposible, sino porque hay demasiada energía invertida en apagar incendios físicos. Cuando poco a poco lo llevas de la tensión crónica a un estado más regulado, abres espacio para que tu mente y tu alma hagan su trabajo con menos ruido. ¿Cómo sería tu vida si tu cuerpo dejara de ser un lugar de lucha y se convirtiera en un lugar de apoyo? Esta pregunta no se responde en teoría, se responde en tu próximo gesto. La persona de nuestra historia también tuvo recaídas. Hubo días en que no hizo su ritual, en que el cansancio ganó, en que la vieja creencia de no tengo tiempo para esto volvió a imponerse. La diferencia fue que, en lugar de convertir esas caídas en evidencia de que no servía para esto, las usó como información. Se preguntaba, ¿qué pasó ayer para que hoy me sea tan difícil levantarme? ¿Qué estoy cargando emocionalmente que mi cuerpo está somatizando en pesadez? Y poco a poco fue entendiendo que su cuerpo también estaba hablando de sus emociones no resueltas. Empezó a notar que los días en que se tragaba conversaciones incómodas le dolía más el cuello, los días en que se sentía culpable le pesaba el estómago, los días en que se sentía insuficiente se encorvaba más. Empezó a asociar su ritual no solo a la salud física, sino a un momento de escucha emocional. Mientras se movía y respiraba, a veces aparecían pensamientos o sentimientos que había estado evitando. Algunas mañanas lloró en silencio mientras estiraba, otras veces se sintió enfadada sin saber exactamente por qué. Pero en lugar de huir, se quedó. Y ahí comprendió algo que quizá también necesites escuchar. Gran parte del dominio del cuerpo consiste en sostener lo que se siente sin escapar de inmediato a la distracción. ¿Qué haces tú con lo que tu cuerpo siente? ¿Lo escuchas? ¿Lo tapas? ¿Lo aceleras? ¿Lo ignoras? Brian Tracy insiste mucho en la importancia de la energía física para lograr objetivos, pero rara vez se habla del componente emocional que hay ahí dentro. La energía no es solo fuerza muscular, es también claridad interna.
Cuando tu cuerpo está constantemente lleno de toxinas, de tensión, de cansancio acumulado, tu mente se llena de pensamientos oscuros que parecen más verdaderos de lo que son. En cambio, cuando tu cuerpo tiene aunque sea un poco más de oxígeno, de movimiento, de descanso reparador, esos pensamientos pierden peso. El ritual diario del que hablamos no es una fórmula universal. Cada persona va encontrando el suyo, pero siempre hay elementos comunes: presencia, repetición y respeto. 5. La disciplina emocional. Controlar impulsos, ansiedad y sabotaje. Hay días en los que no te derrota el cansancio físico ni la cantidad de cosas por hacer, sino algo más difícil de explicar. Un nudo en el pecho, una inquietud que no se ve, una mezcla de miedo, rabia, tristeza y pensamientos que van demasiado rápido. Te levantas con la intención de hacer las cosas bien, pero cualquier comentario, cualquier mensaje, cualquier imprevisto, se convierte en una chispa que lo incendia todo por dentro. Y entonces, sin darte mucha cuenta, reaccionas. Comes sin hambre, discutes sin querer, abandonas lo que estabas haciendo, te pierdes en el teléfono, dices palabras que luego te pesan, o te castigas en silencio con pensamientos crueles sobre ti. Cuando la emoción toma el control, la disciplina se vuelve un concepto lejano. Por eso, en el fondo, no se trata solo de gestionar tu tiempo o tu cuerpo, sino de aprender a relacionarte con lo que sientes. Disciplina emocional no es dejar de sentir, es dejar de ser esclavo de lo que sientes. Una de las cosas que más cuesta aceptar es que no siempre reaccionas a lo que está pasando hoy. Muchas veces reaccionas a lo que se parece a algo que te pasó hace años. Una simple demora en un mensaje puede tocar tu miedo al abandono. Una crítica leve puede despertar el recuerdo de cuando te hicieron sentir poco. Un error mínimo en el trabajo puede activar la vieja creencia de «no sirvo, siempre arruino todo», y tu cuerpo se enciende como si estuvieras en peligro real. Desde la psicología, esto no es una exageración. Tu sistema nervioso no distingue tan claramente entre una amenaza real y una amenaza emocional interpretada. Por eso, cuando la ansiedad sube, cuando un impulso aparece, cuando te saboteas otra vez, no es porque seas tonto o débil, es porque una parte de ti está intentando protegerse como sabe. La disciplina emocional empieza cuando dejas de tratarte como un enemigo cada vez que te pasa esto y empiezas a decirte la verdad. Me estoy defendiendo con los recursos que aprendí, pero ya no quiero vivir así. Brian Tracy habla de la autodisciplina como la capacidad de hacer lo correcto aunque no tengas ganas. Si lo llevamos al terreno emocional, podríamos decir que la disciplina emocional es la capacidad de no obedecer al primer impulso, aunque parezca lo más urgente del mundo. Es ese microsegundo en el que eliges no contestar el mensaje con rabia, no huir de la conversación incómoda, no refugiarte inmediatamente en el escape de siempre. Ese espacio pequeño entre sentir y actuar es donde se juega gran parte de tu libertad. ¿Te has dado cuenta de cuántas cosas importantes has perdido por no detenerte un momento antes de reaccionar? ¿Cuántas oportunidades se han ido por un impulso? ¿Cuántas veces te has arrepentido de lo que dijiste, pero lo dijiste precisamente porque intentabas calmar un dolor que no sabías sostener de otra forma? Piensa en una persona cualquiera que, durante mucho tiempo, vivió atrapada entre el deseo de avanzar y una montaña rusa emocional que la arrastraba de un lado a otro. Por fuera, se veía responsable, cumplida, incluso fuerte. Por dentro, sentía que vivía al borde de sí misma. Le bastaba una mala noticia, un cambio de plan, un comentario crítico, para que su mente se llenara de pensamientos catastróficos. Todo va a salir mal, nunca será suficiente, no puedo con esto. Para calmar ese ruido, recurría a lo que tenía más a mano: comer sin hambre, trabajar hasta tarde para no pensar, revisar el teléfono compulsivamente, decir que sí a todo para no enfrentarse a sus miedos, o explotar con las personas más cercanas cuando la presión interna era demasiado. Después venía la culpa, la tristeza, la sensación de no entender por qué se saboteaba así. Y quizá aquí, en algo de esto, también te puedas reconocer. El punto de inflexión para esta persona no fue un día perfecto de calma, sino todo lo contrario. Fue un día de esos en los que todo pareció juntarse: presión en el trabajo, un comentario duro de alguien importante, un cansancio acumulado de semanas sin descansar bien. En medio de ese caos, tuvo un ataque de ansiedad fuerte. Sintió que el corazón se aceleraba, que el aire no alcanzaba, que los pensamientos se oscurecían. Intentó hacer lo que siempre hacía:
distraerse, ignorar, seguir adelante. Pero esta vez su cuerpo no cooperó. Tuvo que parar. Sentada, con las manos temblando, se dio cuenta de algo muy sencillo y muy profundo. Llevaba años pidiéndole a su mente que trabajara como un reloj cuando la había llenado de emociones no escuchadas. No era solo estrés actual, eran capas viejas de miedo, de exigencia, de heridas no atendidas. Y desde ahí, en lugar de preguntarse ¿qué me pasa?, se hizo otra pregunta: ¿qué me estoy obligando a no sentir? Esa fue la puerta a otro tipo de disciplina. No la de aguanta todo, sino la de siéntate contigo y deja de escapar por un momento. La disciplina emocional, a diferencia de la imagen que a veces nos han vendido, no es volverte frío ni indiferente. Es casi lo contrario, es atreverte a sentir lo que sientes sin dejar que eso dirija toda tu vida. Es aprender a estar con tu miedo sin convertirlo en órdenes, a estar con tu rabia sin convertirla en destrucción, a estar con tu tristeza sin convertirla en abandono. ¿Cuántas veces has decidido algo importante desde tu peor emoción del día? ¿Cuántas veces te has prometido cosas en pleno ataque de culpa o de euforia y luego no las has podido sostener? Hay una frase muy sencilla que podría servir como regla de oro: no tomes decisiones definitivas en estados emocionales extremos. Pero esto solo es posible si hay disciplina para reconocer en qué estado estás y darte un margen antes de actuar. Brian Tracy habla de la importancia de parar y pensar antes de decidir. Si lo aplicamos al plano emocional, podríamos traducirlo como parar y sentir con conciencia antes de reaccionar. La persona de nuestra historia empezó a practicar algo muy simple que cambió muchas cosas. Cada vez que sentía una ola emocional fuerte, ganas de mandar todo al demonio, impulso de contestar mal, deseo de anestesiarse con comida o redes, se daba a sí misma 3 minutos. No una hora, no toda una tarde. 3 minutos. 3 minutos para respirar, para poner nombre a lo que sentía, para observar su cuerpo. Se decía internamente: ahora mismo estoy muy activada, no voy a decidir nada hasta que baje un poco. A veces, esos 3 minutos no parecían suficientes. La mente insistía: responde ya, actúa ya, come ya, escapa ya. Pero había una parte nueva en ella que empezaba a tener algo de autoridad. Esa parte estaba cansada de los daños que dejaban sus impulsos, cansada de pedir perdón siempre, cansada de vivir en modo me arrepiento pero no supe detenerme. En esos 3 minutos no hacía nada sofisticado. Sentir los pies en el suelo, notar el aire entrando y saliendo, relajar la mandíbula, aflojar los hombros, preguntarse: ¿esto que quiero hacer ahora me va a acercar o me va a alejar de la vida que quiero? No siempre elegía bien, pero cada vez que conseguía esperar un poco, una parte de la ola emocional perdía fuerza. La ansiedad no desaparecía mágicamente, pero se volvía más manejable, y sobre todo, se fortalecía en ella una certeza: no era su emoción, era más grande que su emoción. Tal vez tú también podrías empezar por ahí, por darte una pequeña tregua entre el impulso y la acción. ¿Qué pasaría si, la próxima vez que sientas ganas de sabotearte, en vez de luchar contigo o rendirte, te regalas unos minutos de presencia honesta? La metafísica aporta otra capa a todo esto. Muchas tradiciones coinciden en algo: aquello que resistes con fuerza se intensifica, aquello que observas con conciencia tiende a transformarse. Cuando peleas contra tu ansiedad, contra tu miedo, contra tu tristeza, suele crecer. Cuando te dices no deberías sentir esto, esto está mal, tengo que estar bien ya, lo que haces es añadir una capa de culpa a la emoción original. La disciplina emocional no consiste en reprimir ni en forzarte a estar bien, sino en sostenerte mientras algo dentro se mueve. Es como ser el adulto que se queda al lado de un niño que está llorando, en lugar de dejarlo solo o gritarle que se calle. ¿Cuántas veces, en lugar de acompañarte, te has abandonado internamente cuando peor te sentías? ¿Cuántas veces la voz que más duro te ha tratado ha sido la tuya? La persona de nuestra historia se dio cuenta de que cada vez que se hablaba con dureza, su ansiedad aumentaba. Empezó a cambiar el tono, no para victimizarse, sino para responsabilizarse de otra forma. En lugar de decirse, otra vez estás igual, no aprendes, empezó a decirse, estoy activada, estoy asustada, pero puedo decidir qué hacer con esto. Puede sonar pequeño, pero cambiar el lenguaje interno forma parte de la disciplina emocional. No puedes vivir una vida disciplinada hablándote como enemigo.
Brian Tracy subraya mucho la importancia del diálogo interno para la autoestima y los resultados. Si todo el tiempo te dices que eres un desastre, tu mente trabajará para confirmártelo. Si en cambio empiezas a verte como alguien que está aprendiendo a manejar sus emociones, poco a poco tu comportamiento se irá alineando con esa visión. No es magia, es coherencia. Una cosa importante es entender que la ansiedad y el sabotaje no aparecen de la nada. Muchas veces llegan cuando estás a punto de dar un paso importante, justo cuando te vas a acercar a algo que de verdad deseas, un proyecto, una relación más sana, un límite que sabes que debes poner, aparece una parte de ti que se asusta y trata de frenarte. Te distraes, te enfermas, te llenas de dudas, cometes errores que podrían haberse evitado, y luego lo lees como señal de que no era para ti. Y si a veces eso que llamas mala suerte o no era el momento, fuera en realidad tu miedo saboteando un avance que no se siente merecedor o posible. Pregúntate con honestidad, ¿en qué momentos concretos sueles sabotearte más? Cuando estás a punto de terminar algo, de comenzar algo, de pedir algo, de mostrar algo, ¿qué sueles hacer exactamente en esos momentos? ¿Qué emoción se dispara antes del sabotaje? Ponerle lupa a esas secuencias es un acto profundo de disciplina emocional, no para culparte, sino para conocerte. La persona de nuestra historia descubrió que siempre se saboteaba en el mismo punto, justo cuando un proyecto empezaba a tomar forma y otros empezaban a verlo. De pronto, se retrasaba, dejaba de responder, cometía descuidos, se dispersaba. En terapia y en sus procesos de reflexión, se dio cuenta de que lo que le daba miedo no era tanto el fracaso, sino ser vista. Había una creencia antigua de que, si destacaba, iba a ser criticada, envidiada o rechazada. Así que, sin darse cuenta, su sistema emocional prefería destruir sus avances para volver a un lugar conocido, la que tiene potencial pero aún no está lista. Reconocer esto le dolió, pero también le dio poder. Entendió que parte de su disciplina emocional tenía que ver con sostener el vértigo de crecer, el miedo de avanzar, el vacío de dejar atrás versiones antiguas de sí misma. No se trataba solo de controlar impulsos, sino de abrazar los miedos que estaban detrás de esos impulsos. A partir de ahí, empezó a hablar consigo misma de forma distinta cuando sentía ganas de sabotearse. En lugar de regañarse, se preguntaba: ¿qué parte de mí tiene miedo ahora? ¿Qué cree que va a perder si avanzo? ¿Qué necesito decirme para no tener que destruir esto que estoy construyendo? Y curiosamente, muchas veces el simple hecho de nombrar el miedo bajaba la intensidad del impulso. En lo práctico, la disciplina emocional se construye con pequeños hábitos internos: pausar antes de responder, respirar antes de decidir, preguntarte qué estás sintiendo antes de actuar, darte permiso de sentir sin convertir cada emoción en una orden. Son cosas sencillas pero repetidas, cambian tu vida. No porque dejen de pasar cosas difíciles, sino porque dejas de ser un barco sin timón en medio de tus propias tormentas. Tal vez, mientras lees esto, pienses en situaciones recientes en las que tus emociones te han sobrepasado. Una discusión, una decisión impulsiva, un escape que luego no te hizo sentir bien. No uses eso para castigarte, úsalo como punto de partida. 6. Enfoque sin piedad. Atención, prioridades y eliminación de distracciones. Hay una verdad que cuesta admitir porque nos deja sin coartadas. No es que no tengas ideas, ni que no tengas talento, ni siquiera que no tengas tiempo. Es que tu atención está dividida en demasiados pedazos como para sostener algo profundo durante el suficiente tiempo. Vives con la sensación de estar ocupado todo el día, pero al final muchas veces no sabes explicar en qué se te fue realmente la jornada. Abres el teléfono un momento y cuando miras otra vez el reloj, han pasado 20 minutos. Respondes mensajes que no eran urgentes. Revisas notificaciones que no aportan nada esencial. Saltas de una tarea a otra sin terminar ninguna y al final del día sientes cansancio, pero no sientes avance. Y en esa sensación tan conocida se esconde el tema de este capítulo. Sin enfoque consciente, la disciplina se dispersa, tus prioridades se diluyen y tus resultados se vuelven mediocres, aunque tengas un corazón enorme y las mejores intenciones. Brian Tracy repite una idea que puede sonar dura, pero es profundamente honesta. La calidad de tu vida viene determinada, en gran parte, por la calidad de aquello en lo que decides concentrar tu atención.
Pero eso que suena tan claro en teoría, en la práctica se vuelve una batalla silenciosa contra cientos de pequeñas distracciones que parecen inofensivas y van vaciando tu día poco a poco. Si miras un día tuyo con lupa sin justificarte, ¿en qué se te va realmente tu atención? ¿Cuántas veces revisas el mismo correo, la misma aplicación, el mismo chat, aunque no haya nada nuevo? ¿Cuántas veces empiezas algo importante y a los pocos minutos permites que una interrupción mínima te saque del estado de concentración? ¿Cuántas veces dices son solo 2 minutos y esos 2 minutos se repiten 20 veces en un día? No te lo pregunto para que te culpes, sino para que veas algo con claridad. Tu atención es un recurso finito. No se regenera al infinito a lo largo del día. Cada vez que la entregas a algo, estás diciendo: esto es más importante que todo lo demás en este momento. ¿De verdad esas notificaciones, esos desplazamientos inconscientes en una pantalla, merecen ese rango? Desde la psicología sabemos que el cerebro no está diseñado para hacer multitarea profunda. Puede alternar, pero cada cambio de foco tiene un coste. Tardas varios minutos en recuperar el mismo nivel de concentración que tenías antes de una interrupción. Sin embargo, la vida actual nos ha acostumbrado a vivir en una especie de modo fragmentado, saltando continuamente entre estímulos, como si eso fuera neutral. No lo es, cada salto te quita profundidad. Y sin profundidad, tus proyectos no avanzan, tus conversaciones pierden calidad, tu trabajo se llena de errores y tu propia sensación de identidad se debilita. Cuando no sostienes tu atención en nada el tiempo suficiente, empiezas a dudar de ti, no porque seas incapaz, sino porque nunca te das la oportunidad real de entrar en ese estado de concentración donde tu mente funciona mejor. La dimensión espiritual de todo esto es igual de seria. Tu atención es una forma de oración. Aquello a lo que vuelves una y otra vez con tu mente, lo alimentas energéticamente. Si pasas la mayor parte del día alimentando preocupaciones, comparaciones, distracciones vacías, el campo de tu vida se llena de ese tipo de vibración. Si en cambio empiezas a elegir con más intención dónde colocas tu foco, poco a poco tu realidad se va moldeando en otra dirección. No se trata de superstición, sino de causa y efecto. Lo que miras crece en tu experiencia. ¿Qué estás regando a lo largo del día con tu atención? ¿Tu propósito, tus vínculos reales, tu salud, tu trabajo significativo o el ruido? Piensa en una persona que, como muchas, se sentía frustrada porque no avanzaba en aquello que decía que era importante. Llevaba años hablando de escribir un libro, de montar un pequeño proyecto paralelo, de mejorar su situación financiera, de aprender algo nuevo. Conocía las teorías, había invertido en cursos, tenía cuadernos llenos de ideas, pero al final de cada mes se encontraba en el mismo lugar. Su vida diaria era una sucesión de tareas pequeñas mezcladas con momentos constantes de dispersión. Revisaba el teléfono más de lo que quería admitir, abría pestañas en el ordenador que no tenían que ver con lo que estaba haciendo, decía que sí a reuniones que no aportaban demasiado, se dejaba arrastrar por las urgencias de otros y dejaba siempre para más tarde aquello que realmente podía cambiar algo en su vida. En su cabeza, el problema era falta de tiempo y demasiadas responsabilidades. Hasta que un día, por pura curiosidad y cansancio, decidió anotarlo todo, durante una semana. Cada interrupción, cada salto de tarea, cada momento en que su atención se iba. Lo hizo sin juzgarse, como si observara a otra persona, y lo que vio fue incómodo. Descubrió que perdía fragmentos de 5, 10, 15 minutos en cosas totalmente prescindibles, muchas veces justo antes de empezar una tarea exigente. Era como si, inconscientemente, buscara distraerse para no enfrentarse al esfuerzo que requería enfocarse. Reconoció con dolor que no era solo el mundo exterior tirando de ella, también era ella misma huyendo del vacío que se siente al principio de cualquier trabajo profundo. Esa semana de observación fue un espejito duro pero necesario. Se dio cuenta de que sus prioridades no estaban fallando en el papel, fallaban en la práctica. Decía que su proyecto personal era una prioridad, pero cada vez que tenía un hueco lo llenaba con lo más fácil, no con lo más importante. Decía que su descanso era una prioridad, pero se llevaba el móvil a la cama y se quedaba atrapada en pantallas hasta tarde. Decía que quería más presencia en sus relaciones, pero escuchaba con un oído mientras miraba notificaciones con la mano. ¿Te suena esta doble vida interna, donde tus palabras van por un lado y tu atención por otro? A partir de ahí,
No se prometió convertirse en una máquina perfecta de concentración. Decidió algo más honesto: practicar un enfoque sin piedad, pero no hacia sí misma, sino hacia las distracciones. Es decir, dejar de negociar con aquello que le robaba atención sin aportar valor real. Inspirada por las ideas de Brian Tracy sobre priorizar lo más importante primero, empezó a organizar su día de forma diferente. Eligió una sola tarea crucial para cada mañana, esa que, si la completaba, haría que el día valiera la pena, aunque el resto se desordenara. La colocó en las primeras horas, cuando su energía estaba más limpia, y durante ese bloque de tiempo se dio permiso de ser radical. Teléfono lejos, notificaciones apagadas, correo cerrado, puertas a medio mundo en pausa, no porque fuera egoísta, sino porque entendió algo simple: si todo tiene el mismo acceso a tu atención, nada verdaderamente importante llega a suceder. Al principio su mente protestó. Aparecieron pensamientos de culpa. ¿Y si alguien me necesita? ¿Y si pasa algo urgente? ¿Y si parece que no estoy disponible? Aparecieron ganas compulsivas de revisar el teléfono solo un segundo. Descubrió que la distracción no era solo un hábito, era también una forma de sentirse necesaria, conectada, ocupada. Dejar de responder inmediatamente le confrontó con una sensación de vacío y soledad que no esperaba. Y ahí descubrió una capa más profunda. Muchas de las interrupciones que aceptaba venían de su miedo a quedarse consigo misma. Era más fácil atender a todo el mundo que atender a su propio proceso, con sus dudas, su inseguridad, su miedo a no ser suficiente. ¿Qué pasa contigo cuando apagas el ruido? ¿Te sientes en paz o te sientes inquieto, expuesto, incómodo? A veces el enfoque duele porque te obliga a ver dónde estás de verdad. Con el tiempo, esta persona empezó a notar algo curioso. Los bloques de trabajo profundo, aunque no fueran muy largos, le generaban una satisfacción que no sentía desde hacía mucho. Al terminar una hora de verdadera concentración, su autoestima se elevaba, no por orgullo, sino por coherencia. Estaba cumpliendo algo que había decidido. Además, se dio cuenta de que hacía en una hora enfocada lo que antes le llevaba 3 o 4 horas entre interrupciones. La sensación de "no me alcanza el tiempo" empezó a aflojar. No porque mágicamente tuviera menos cosas que hacer, sino porque estaba dejando de regalárselo a lo que no importaba. Brian Tracy habla de la famosa ley de Pareto, según la cual un pequeño porcentaje de tus actividades genera la mayor parte de tus resultados. Aplicado a la atención, podríamos preguntarnos: ¿cuál es ese 20% de tareas que de verdad construyen tu vida y cuál es ese 80% de ruido que simplemente la llena? Y sobre todo, ¿por qué te cuesta tanto, muchas veces, renunciar al ruido? Tal vez, si eres honesto, reconocerás que hay distracciones que se han vuelto casi parte de tu identidad. Eres el que siempre está disponible, el que responde al instante, el que se entera de todo, el que nunca desconecta. ¿Qué perderías, crees, si dejaras de ser esa persona? ¿A quién temes decepcionar si un día decides que tu atención vale más que cualquier notificación? Desde la metafísica, podríamos decir que el enfoque sin piedad es una forma de respeto hacia tu propósito. Cuando eliges decir no a ciertas cosas, no lo haces por ser frío, lo haces para cuidar el espacio en el que lo esencial puede manifestarse. Estás diciéndole a la vida: sé lo que valoro y voy a cuidarlo. Y la vida responde, con el tiempo, alineando circunstancias con ese nivel de claridad. En cambio, cuando permites que cualquier cosa invada tu mente, envías un mensaje confuso: no tengo claro qué es importante, y la realidad te devuelve más de lo mismo: caos, demandas ajenas, prioridades mezcladas. Volvamos a lo cotidiano. El enfoque sin piedad se ve en detalles muy concretos. Se ve cuando decides no empezar el día revisando el teléfono, sino poniendo primero tu mente y tu cuerpo en un estado digno. Se ve cuando, frente a una lista enorme de cosas por hacer, te atreves a escoger una sola y empezar por ella, aunque las demás sigan presionando desde el fondo. Se ve cuando eres capaz de decir: en esta hora no estoy disponible para nada que no sea esto, aunque te incomode. Se ve cuando apagas el televisor para escuchar de verdad a la persona que tienes enfrente. Se ve cuando dejas de abrir 10 pestañas a la vez y trabajas con una sola. Se ve cuando reconoces qué relaciones son distracción y cuáles son apoyo. ¿Qué cambios pequeños podrías hacer hoy en tu entorno para proteger tu atención como algo sagrado?
A veces no se trata de grandes gestos, sino de mover el teléfono a otra habitación mientras trabajas, de ordenar visualmente el espacio en el que te concentras, de explicarle a las personas cercanas que tendrás momentos del día en los que no responderás al instante, no porque no te importen, sino porque te importa hacer bien lo que estás haciendo. La persona de nuestra historia tuvo que enfrentarse a conversaciones incómodas. Algunas personas se molestaron al principio cuando ya no estaba disponible permanentemente. Hubo quien interpretó su nuevo enfoque como frialdad o desinterés, pero ella se mantuvo en su decisión porque sabía desde dónde lo hacía. Sabía que, si seguía atenta a todo el mundo menos a su vida, acabaría resentida con todos y consigo misma. Con el tiempo, sus relaciones más sanas se adaptaron, entendieron sus límites, incluso se fortalecieron porque cuando estaba presente, lo estaba de verdad, y aquellas conexiones que solo se sostenían en la ansiedad, el chisme o la dependencia, se fueron diluyendo poco a poco. Enfoque sin piedad también es esto, darte cuenta de qué vínculos te distraen de ti. 7. Cuando nadie te ve. La disciplina invisible que crea resultados visibles. Hay una parte de tu vida que nadie conoce del todo, aunque conviva contigo a diario. Lo que haces cuando no hay ojos encima, cuando nadie te exige, cuando no hay consecuencias inmediatas visibles, cuando podrías relajarte y dejarte llevar sin que nadie lo note. Ahí, en ese espacio silencioso que compartes solo contigo, es donde de verdad se está construyendo tu destino, no en lo que muestras, no en lo que dices, no en lo que publicas, sino en esos momentos pequeños donde podrías traicionarte o serte leal, y tú eliges, muchas veces casi sin darte cuenta. Puede que lo hayas sentido alguna vez. Esa diferencia sutil entre terminar una tarea solo porque alguien te espera y terminarla solo porque tú sabes que dijiste que la terminarías, aunque nadie lo compruebe. La sensación interna es distinta, ¿verdad? Una se siente obligación, la otra se siente dignidad. Brian Tracy insiste en que tu carácter es lo que haces cuando nadie te está mirando, y aunque suene a frase conocida, si te la llevas a la vida real, incomoda un poco. ¿Cómo eres cuando el mundo se distrae y te deja a solas con tus decisiones? Cuando apagas la luz y cierras la puerta, ¿eres la misma persona disciplinada que aparentas durante el día o alguien muy distinto que negocia consigo mismo cada mínimo compromiso interno? No hace falta que respondas rápido, tómate un segundo. ¿Qué cosas haces solo cuando estás acompañado? ¿Y qué cosas solo cuando crees que no hay testigos? En esa diferencia se esconde una verdad profunda sobre tu disciplina. Imagina una noche cualquiera, una de esas en las que la casa por fin se queda en silencio. El día fue largo, sentiste presión, atendiste compromisos, cumpliste con lo que otros esperaban de ti. Te dijiste, quizá por la mañana, que al final del día trabajarías un rato en ese proyecto que quieres sacar adelante, o te cuidarías con un pequeño ritual que sabes que te hace bien, o pondrías en orden algo que llevas semanas posponiendo. Llega ese momento, estás cansado, nadie te está vigilando, nadie sabe lo que prometiste, nadie te va a reclamar si no lo haces. Tienes frente a ti dos caminos, apagar todo y perderte en algo que te desconecte rápido, o mantenerte presente 10, 20, 30 minutos más y honrar ese acuerdo silencioso contigo. Da igual cuál elijas hacia afuera, nadie se entera, pero tú sí, y aunque intentes olvidarlo, el cuerpo, la mente, el alma lo registran. ¿Cuántas veces en esas pequeñas encrucijadas del día has elegido lo fácil sabiendo que estabas sacrificando un pedazo de la persona que quieres llegar a ser? No necesitas grandes confesiones, pero es imposible hablar de disciplina invisible sin tocar esas zonas donde nadie te obliga, y aún así podrías elegir crecer. Hay una persona que durante mucho tiempo fue maestra en quedar bien hacia afuera y en fallarse hacia adentro. Era responsable en el trabajo, cumplía plazos, era de las que se quedaban hasta tarde para resolver lo que otros dejaban a medias. Aparentaba control, sus jefes la respetaban, su entorno la admiraba por su capacidad de responder ante la presión, pero en su vida íntima, en ese espacio donde nadie la evaluaba, todo era distinto. Se prometía leer un rato cada noche para salir del piloto automático, pero terminaba desplazándose sin fin en el móvil. Decía que iba a cuidar su salud, pero lo hacía solo cuando los demás la veían, en redes, no cuando estaba sola frente al refrigerador. Hablaba de un proyecto suyo desde hace años, con brillo en los ojos, pero nunca le daba un espacio real cuando no había testigos. Repetía una frase que seguramente tú también has dicho: si yo quisiera, podría, pero en el fondo sabía que llevaba demasiado tiempo queriendo sin hacer.
Afuera era orden. Adentro era autoabandono. Y quizá en parte puedas verte en eso. Lo que la hizo despertar no fue una crisis enorme, fue algo más íntimo. Una noche, mientras recogía después de un día agotador, se dio cuenta de que llevaba semanas terminando el día con la sensación de no haberse pertenecido en ningún momento. Se había entregado a todos excepto a sí misma. Se preguntó con una tristeza nueva: ¿en qué momento del día estuve conmigo de verdad? No supo responder. Y ahí tocó algo profundo. Entendió que la disciplina que mostraba frente al mundo estaba sostenida por la necesidad de ser aprobada, no por un amor sano hacia su propio camino. La disciplina invisible, la que nadie aplaude, casi no existía. Y sin embargo, presentía que si no cambiaba ahí, nada duradero iba a cambiar afuera. Decidió empezar desde lo más simple, elegir un gesto de disciplina solo para ella, solo cuando nadie la viera. Algo tan pequeño que su mente no pudiera boicotearlo con el argumento de «no tienes tiempo». Eligió levantarse 20 minutos antes de la hora habitual y dedicar ese tiempo a su proyecto, sin publicarlo, sin contarlo, sin contárselo a nadie. El único testigo sería su propia conciencia. La primera semana fue dura, no por la tarea en sí, sino por la sensación de que no servía de nada, de que era demasiado poco, de que nadie estaba viendo ese esfuerzo. Se sorprendió a sí misma pensando: si al menos alguien supiera que estoy haciendo esto, sería más fácil. Ahí se dio cuenta de algo incómodo. Gran parte de sus movimientos en la vida estaban impulsados por el deseo de ser reconocida y muy pocos por la voluntad de ser coherente, aunque nadie se enterara. Esa revelación puede doler, pero también libera. Cuando dejas de usar la mirada ajena como motor principal, puedes empezar a construir una disciplina más pura, más silenciosa, más libre. Brian Tracy, cuando habla de la gente verdaderamente efectiva, señala que su consistencia no depende tanto de la supervisión como de la autoexigencia sana. Son personas que se ponen estándares y los cumplen, aunque no haya recompensas inmediatas. Si lo llevamos a tu vida, ¿qué estándares podrías definir solo para esos momentos en que no hay nadie vigilando? Piensa en detalles concretos. ¿Cómo te hablas cuando cometes un error que nadie más ha visto? ¿Dejas pasar pequeñas faltas de integridad porque no afectan a nadie? ¿O reconoces que te afectan a ti porque modelan tu carácter? ¿Cumples plazos solo cuando el otro te insiste o porque tú sabes que tu palabra tiene valor, aunque el otro ya se haya olvidado? ¿Cómo usas el tiempo cuando nadie te pide cuentas? ¿Te escondes detrás de la frase «al menos no le hago daño a nadie» para no admitir que sí te lo haces a ti? Todo eso también es disciplina. La persona de la que te hablo empezó a fijarse en esos mínimos actos diarios. Devolver o no devolver un mensaje que había prometido. Terminar o no terminar una tarea que no iba a revisar nadie. Seguir o no su pequeño plan de mañana cuando el cuerpo pedía quedarse en la cama. Y sobre todo, observar cómo se sentía después. Se dio cuenta de que cada vez que honraba esos momentos invisibles, había una especie de paz silenciosa en su mente. No euforia, paz. Cuando los traicionaba, no pasaba nada afuera, nadie se enteraba, pero se generaba una especie de ruido interno, una pequeña incomodidad difícil de explicar, que al cabo de los días se convertía en autocrítica y cansancio emocional. Entendió que la disciplina invisible actúa como un banco. Cada pequeño acto de coherencia deposita un poco de confianza en ti. Cada autoengaño retira. ¿Cuánto hay ahora en tu cuenta interna si miras con honestidad lo que has venido haciendo cuando nadie mira? Desde la mirada metafísica también pasa algo interesante. Podríamos decir que tu vida responde menos a tu imagen pública y más a tu vibración real, esa que sostienes cuando estás solo, en tus pensamientos nocturnos, en tus decisiones íntimas. Si hacia afuera muestras orden, pero por dentro vives en caos, tarde o temprano ese caos se filtra en tus resultados. Si hacia afuera hablas de abundancia, pero en lo invisible tomas decisiones basadas en el miedo, la carencia terminará manifestándose. Si hacia afuera hablas de amor propio, pero en privado te hablas con desprecio, la vida te pondrá delante personas y situaciones que reflejen ese trato. No se trata de castigo, sino de espejo. Lo que repites en lo secreto se convierte en forma en lo visible. ¿Qué estás repitiendo tú cuando nadie te ve? Que quizás está creando resultados que luego dices no entender. La persona de nuestra historia, al ver esto, no se deprimió, se sintió responsable de una manera nueva. Pensó: si mi disciplina invisible está creando mi realidad, entonces,
tengo más poder del que creía. Y empezó a tratar esos momentos íntimos como si fueran lo más importante del día. No siempre podía controlar lo que pasaba afuera, pero sí podía decidir si antes de irse a dormir iba a llenar su mente de ruido o de algo que hiciera crecer lo que quería cultivar. Sí podía decidir si, en el rato muerto entre dos tareas, iba a alimentar una distracción o avanzar un centímetro en lo que le importaba. Sí podía elegir, cuando nadie la escuchaba, si se iba a insultar mentalmente o se iba a hablar como alguien a quien vale la pena ayudar. Lo curioso es que con el tiempo, los demás empezaron a notar cambios sin saber exactamente por qué. La veían más firme, más clara, más confiable, pero no sabían que todo eso se estaba cocinando en esas horas donde ella decía un pequeño sí a su propio proceso cuando era más tentador decir ya no importa. ¿Te das cuenta de cuánto futuro estás sembrando en esos minutos en los que hoy sientes que, total, da igual? Quizá, si eres honesto, notarás que esperas demasiado reconocimiento externo para moverte, que te esfuerzas más cuando te miran que cuando estás solo, que te preparas mejor para una reunión con otros que para una cita contigo mismo, que planificas hasta el detalle una entrega para alguien, pero improvisas tu propia vida emocional y física cada día. ¿Qué mensaje crees que le estás enviando a tu inconsciente sobre quién importa más? La disciplina invisible también tiene que ver con cómo manejas las pequeñas tentaciones éticas, lo que haces con el dinero cuando sabes que nadie lo va a revisar, lo que decides decir o callar cuando podrías mentir sin ser descubierto, la forma en que hablas de otros cuando no están presentes. Todas esas decisiones parecen ajenas a la disciplina, entendida como horarios y hábitos, pero en realidad forman el tejido de tu carácter, y tu carácter determina qué tipo de oportunidades se sostienen en tu vida. Hay puertas que se abren con talento, pero solo se mantienen abiertas con integridad, y la integridad se entrena ahí, cuando nadie aplaude. Brian Tracy, desde su enfoque práctico, enfatiza que el éxito sostenible requiere honestidad con uno mismo, porque no puedes construir algo grande apoyado en pequeñas trampas. Tarde o temprano, esa base se rompe. Eso no significa ser perfecto, significa dejar de justificar lo que sabes que te está alejando de la persona que quieres llegar a ser. La persona anónima de este capítulo tuvo momentos de recaída. Hubo semanas en las que dejó de levantarse temprano, noches en las que volvió a entregarse al ruido. La diferencia con antes fue que ya no podía decirse que no pasaba nada. Ahora sabía que esos pequeños actos tenían consecuencias internas. En lugar de hundirse en la culpa, eligió algo distinto: retomar sin drama, como alguien que cuida una relación importante. Se decía: fallé aquí, pero no quiero que un tropiezo borre todo lo que he avanzado. Y retomaba su pequeño ritual invisible al día siguiente. Ese gesto también es disciplina. No abandonar todo porque una parte se rompió. 8. La base del éxito real: constancia, paciencia y fe en el proceso. Si pudieras mirar tu vida desde arriba como si fuera una línea de tiempo, verías algo que normalmente se te escapa cuando estás en medio del caos. No son los grandes momentos aislados los que te trajeron hasta aquí, sino lo que repetiste cuando nadie estaba aplaudiendo. La forma en la que amanecías cada día, el tipo de decisiones pequeñas que tomabas una y otra vez, las veces que, cansado, diste un paso más o soltaste antes de tiempo. Verías que lo que hoy llamas suerte o fracaso tiene raíces mucho más profundas en tu constancia o en tu ausencia de ella. Pero en el día a día eso no se siente así. En el día a día se siente como si la vida fuera injusta, como si lo que haces no fuera suficiente, como si avanzar fuera demasiado lento. Quieres cambios grandes en poco tiempo porque estás cansado de sentirte igual desde hace tanto, y sin darte cuenta entras en una guerra silenciosa con la realidad. Una parte de ti quiere resultados rápidos, otra parte sabe que lo que de verdad vale la pena se cocina a fuego lento. Entre esas dos partes vives dividido. Brian Tracy insiste en que el éxito sostenido es el resultado de pequeños esfuerzos repetidos día tras día, pero lo que casi nunca se dice es lo que eso implica emocionalmente: tolerar la lentitud, convivir con la duda, seguir cuando nadie te puede garantizar que valdrá la pena, soportar la sensación de estar sembrando en tierra seca sin ver todavía el primer brote. La constancia y la paciencia no son palabras bonitas, son músculos internos que se agotan, que duelen, que un día se quieren rendir, y sin embargo son ellos, no el talento ni el golpe de suerte, los que sostienen lo que un día vas a llamar éxito real.
Tal vez te has descubierto muchas veces en esta escena. Empiezas algo con entusiasmo, te organizas, sientes esa energía nueva de esta vez sí. Haces las cosas bien durante unos días o unas semanas, pero los resultados visibles tardan en llegar. No ves cambios en tu cuerpo, no ves dinero nuevo, no ves reconocimiento, no ves señales claras. En lugar de leer eso como parte natural del proceso, tu mente lo interpreta como no sirve, no es para mí, seguro hay un camino más rápido. Entonces abandonas o cambias de estrategia antes de tiempo. Te vas a otra cosa, repites el ciclo, vuelves a sentirte emocionado al inicio y luego otra vez frustrado. Si te fijas, no es que te falten comienzos, te falta sostener. No es que no tengas sueños, te cuesta quedarte en el proceso lo suficiente como para que esos sueños tengan tiempo de echar raíces. ¿Cuánto has dejado morir porque no tuviste paciencia para acompañarlo en su etapa más invisible? Desde la psicología, esto tiene sentido. Tu cerebro está diseñado para buscar recompensas cercanas. Cada vez que haces algo y obtienes un resultado rápido, una parte de ti se siente segura. Cuando haces algo y el resultado se retrasa, se activa la duda, el miedo, la sensación de estar desperdiciando energía. Eso hace que muchas personas vivan atrapadas en lo inmediato. Comen lo que da placer ahora aunque afecte su salud después. Gastan en lo que alivia hoy aunque dañe sus finanzas mañana. Evitan conversaciones incómodas que salvarían relaciones a largo plazo. Lo mismo pasa con la disciplina. Prefieres la pequeña gratificación de hoy no hago nada que la gratificación mayor, pero diferida, de construir algo consistente. La constancia implica aprender a vivir con la incomodidad de no ver resultados todavía. La paciencia es la capacidad de no romper algo solo porque aún no florece. Pero aquí entra una tercera pieza igual de importante, la fe en el proceso. No hablo de una fe ingenua que se sienta a esperar que las cosas caigan del cielo. Hablo de una confianza profunda en que hay leyes internas que se cumplen aunque tú no las veas funcionar. Del mismo modo que una semilla no germina al día siguiente de sembrarla, tus nuevos hábitos, tu nueva disciplina, tu nueva forma de pensar necesitan tiempo bajo tierra. Por fuera parece que nada pasa. Por dentro la semilla se abre, lucha contra la oscuridad, busca el camino hacia la luz. Si desentierras la semilla cada 2 días para ver cómo va, la matas. Con tu vida pasa algo parecido. Si cada vez que no ves resultados rápidos desarmas lo que estabas haciendo y cambias de dirección, no das tiempo a que nada se consolide. ¿Cuántas veces has desenterrado tu propio proceso porque no soportabas la incertidumbre? Imagina a una persona que durante años vivió atrapada en la cultura de la inmediatez. Era de las que se emocionaban fácil con ideas nuevas. Empezaba dietas, cursos, proyectos, relaciones, y en todos los casos el patrón se repetía. Los primeros días eran intensos, llenos de mensajes, de planes, de promesas, pero bastaba que apareciera la primera frustración para que su energía cayera. Si no veía cambios en poco tiempo, empezaba a buscar explicaciones. Este método no sirve, este trabajo no es para mí, esta persona no me entiende, yo no nací para esto. Nunca miraba hacia el único lugar donde estaba la constante, ella misma. Cuando algo requería paciencia, lo interpretaba como señal de que no iba a funcionar, como si el valor de las cosas se midiera por lo rápido que suceden. Un día, después de una de esas tantas veces en las que abandonó un proyecto que decía que era importante, le pasó algo pequeño pero revelador. Se reencontró con alguien que la conocía desde hacía años y que, con cariño pero con sinceridad, le dijo: si hubieras sostenido cualquiera de las cosas que empezaste, hoy estarías en otro lugar. No se lo dijo para herirla, se lo dijo como observación. Esa frase le pegó porque tocaba una verdad que ella ya intuía. No le faltaban oportunidades, le faltaba quedarse, y eso dolió más que culpar a la vida o a los demás. Esa noche, al llegar a casa, hizo algo que no había hecho antes. En lugar de buscar otra idea nueva que la volviera a ilusionar, se sentó a mirar hacia atrás con honestidad. Recordó el idioma que abandonó a mitad de camino, el negocio pequeño que dejó al primer mes difícil, el cambio de hábitos que soltó cuando no vio resultados en la balanza, la terapia que interrumpió justo cuando empezaba a tocar temas incómodos. Se dio cuenta de que, sin saberlo, había entrenado a su mente y a su cuerpo a vivir en ciclos cortos. Entusiasmo, esfuerzo inicial, impaciencia, abandono, culpa, nueva ilusión. Comprendió que no era una víctima absoluta de las circunstancias.
también era autora de muchos finales prematuros. Esa comprensión no vino acompañada de motivación eufórica, vino con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que dejó morir, alivio por saber que, si ella había contribuido a eso, también podía contribuir a algo distinto. Inspirada por las ideas de Brian Tracy sobre el poder de la acumulación, tomó una decisión sencilla pero profunda: elegir un proceso, uno solo, y comprometerse a sostenerlo el tiempo suficiente como para ver qué pasaba si no se rendía tan pronto. Eligió algo concreto: dedicar 1 hora cada día a un proyecto que siempre había soñado, aunque los resultados económicos no fueran inmediatos. Decidió que, sin importar cómo se sintiera ese día, esa hora iba a ser intocable durante 1 año. No era una promesa para mostrar al mundo, era un pacto consigo misma. Los primeros meses fueron una escuela de constancia y de humildad. Algunos días fluía, otros se sentía torpe. Hubo semanas en las que se preguntaba si tenía sentido seguir, porque nadie veía lo que hacía, porque no había dinero nuevo, porque parecía que el mundo no se enteraba. La tentación de abandonar reaparecía como una vieja amiga. No estás avanzando. Deberías cambiar de estrategia. Esto no es para ti. La diferencia fue que esta vez, en lugar de creerle a la voz de siempre, se hacía una pregunta diferente. ¿Es verdad que no estoy avanzando? ¿O es que quiero ver en 3 meses lo que necesita 3 años? Y ahí aparecía la paciencia, no como algo pasivo, sino como una decisión activa de seguir. Además, empezó a darse cuenta de algo importante. Aunque el resultado grande todavía no aparecía, ella sí estaba cambiando. Su forma de organizarse, su forma de hablarse, su tolerancia a la frustración, su capacidad de concentrarse. Empezó a sentirse un poco más en paz al cerrar el día porque sabía que al menos en esa hora había honrado su proceso. Desde una perspectiva metafísica, podríamos decir que la constancia envía un mensaje energético claro. Esto es importante para mí. Cuando sostienes algo con paciencia, el universo, la vida, Dios, como quieras llamarlo, responde a esa claridad. Empiezan a llegar pequeñas señales, oportunidades discretas, encuentros casuales que empujan tu camino, no porque estés haciendo un ritual mágico, sino porque tu vibración ya no está saltando de deseo en deseo, de idea en idea. Se vuelve más estable, más consistente. La vida puede trabajar con eso. En cambio, cuando abandonas todo al primer obstáculo, la realidad no alcanza a ordenarse a tu favor. Es como si estuvieras cambiando la dirección de tu viaje cada pocos kilómetros. Ningún destino tiene tiempo de encontrarte. ¿Qué señales has ignorado porque estabas demasiado pendiente de un resultado espectacular? ¿Cuántas veces el proceso ya estaba empezando a moverse y tú decidiste que no era suficiente porque no se veía como en tu cabeza? La persona de nuestra historia, al cabo de un tiempo, empezó a ver frutos visibles. No de la noche a la mañana, no en forma de éxito masivo, sino en forma de pequeñas puertas que se abrían, de personas que se interesaban en su trabajo, de oportunidades que antes simplemente no llegaban. Pero tal vez lo más valioso no fue eso, sino la sensación interna de haber desarrollado una raíz. Dejó de verse a sí misma como la que siempre abandona y empezó a verse como la que se queda. Esa identidad nueva no se construyó con afirmaciones en el espejo, se construyó con constancia, paciencia y fe en que algo estaba pasando incluso cuando no lo veía. Tal vez tú estás en un punto en el que te sientes cansado de empezar y no ver nada, cansado de poner esfuerzo y sentir que no se refleja en la realidad, cansado de escuchar que todo llega mientras tu vida parece estar detenida. Es un cansancio válido. Lo que podrías preguntarte es si tu forma de medir el proceso no está siendo demasiado corta. ¿Desde qué lugar evalúas si algo funciona o no? ¿Desde el número de likes, desde la aprobación de otros, desde el dinero inmediato, desde el peso en la balanza, desde la comparación con alguien que lleva años más que tú? ¿Qué pasaría si, por un momento, midieras el éxito de tu proceso no por lo que ves afuera todavía, sino por quién te está convirtiendo por dentro? La constancia no solo construye resultados, construye carácter, y el carácter sí que es base de un éxito real, porque te acompaña en cualquier escenario, con mucho o con poco, con aplausos o en silencio. Brian Tracy habla de la importancia de comprometerse con metas a largo plazo, pero añade algo clave. Debes estar dispuesto a pagar el precio del tiempo. Queremos la recompensa del maratonista corriendo solo 3 calles. Queremos la estabilidad de una relación profunda sin pasar por los años de conversaciones difíciles.
Queremos la libertad financiera sin pasar por el esfuerzo de aprender, equivocarnos, reorganizar prioridades. El precio no es sufrimiento eterno. El precio es no abandonar cada vez que la vida te recuerda que nada grande crece de un día para otro. Si algo de lo que escuchaste hoy se quedó dando vueltas dentro de ti, no lo apagues todavía. En el canal tienes listas completas de crecimiento personal, espiritualidad y metafísica aplicada. Audios para pensar, audios para sentir y audios para volver a ti cuando todo se desordena. Solo escucha el que te llame. No es casualidad que estés aquí. Nos vemos en el siguiente.